Vamos. Pues vamos, tíos. Bueno, para todos los cursos que tengan buenas calificaciones en sus parciales, esta presentación tiene por objeto presentarles una ayuda o describir la ayuda para presentar el trabajo de investigación en estos 3 cortes. Estamos con nuestro curso de Derecho Romano en Cajicá y con ellos pues ha surgido de nuevo la pregunta ¿qué hacer durante los 3 cortes? Bien, ¿de qué se trata el primer corte? El primer corte se trata de armar el planteamiento del problema de investigación, es decir, organizar una pregunta sobre un tema de clase que nos interese. La pregunta debe estar bien delimitada y para eso les he anexado un PDF anexo. Entonces, ese PDF es este que tienen ustedes acá. Aquí está el estado del arte, excúsenme. Acá tenemos como más que un PDF, tenemos un PPT en PowerPoint. Entonces, aquí nos dice qué es un problema de investigación. Tal vez es la parte más difícil del proyecto. Entonces, es definir el problema de investigación. Entonces, la pregunta es preguntarse acerca de las cuestiones que tenemos en la vida cotidiana que nos interesan. Por ejemplo, aquí tenemos un proyecto muy interesante en Cajicá que es el estudio sobre la corrupción en Roma. Es un tema que tiene que ver con el derecho romano, porque al final debe conducir a una explicación de cómo los romanos buscaban controlar ese hecho social desde la sociología de la corrupción y cómo lo llevaron a la norma jurídica, si es que lo llevaron a la norma jurídica. Entonces, yo lo que voy a hacer es buscar, algún tema que me interese. En este caso, no se trata de que yo imponga temas, sino que cada uno escoja lo que mejor le guste. Porque uno en la vida y cuando ya está uno en la universidad, uno solamente aprende lo que le gusta aprender. Siempre les he dicho a mis estudiantes, claro que tenemos 15 minutos para esto, pero uno regularmente le dicen investigue sobre cálculo diferencial. Pues les aseguro que en 8 días no va a haber ni una investigación sobre el tema porque somos estudiantes de Derecho y este tema no nos agrada mucho. Seguramente habrá uno que le guste. Entonces se trata de que ustedes escojan el tema. Entonces van a escoger el tema y el tema está relacionado con la pregunta de investigación y está relacionado con el objetivo general de la investigación. Entonces, ¿qué vamos a ver? Deducciones de la teoría, vacíos e inconsistencia con la práctica, literatura sobre el tema de estudio, consultar a expertos. De pronto aquí la doctora le surgió el tema porque en alguna clase hablamos de corrupción o simplemente le llamó la atención a alguien otro tema. Por ejemplo, ¿tú qué tema tienes? El mío es sobre la comparación del Tratado de Río Ebro, las guerras púnicas, lo que sucedió hace mucho tiempo, y el actual conflicto que va a haber en Siria y la violación de los tratados de Estados Unidos. Pero fíjense ustedes que él está haciendo un tema, hay que delimitarlo. Entonces sí está muy bien en el tema de escoger el tratado sobre el río Ebro. No me está diciendo los tratados internacionales celebrados por Roma, que sería grandísimo, o la corrupción en Roma, sino él lo está especificando al tratado del río Elba. ¿En la época de qué? De las guerras púnicas. Entonces la pregunta de investigación es que la historia cíclica. Cómo el tratado del río Elbo es analógicamente similar al tratado de Siria con los Estados Unidos o un tratado que tenga Siria, que es el que él encontró. Fíjense ustedes que están mezclando la realidad, la experiencia cotidiana, lo que he escuchado en noticias, con los temas de clase. Entonces se trata de organizar un proyecto de una pregunta de investigación que contenga esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a definir primero? ¿Qué área de investigación voy a tener? Entonces, el área de investigación pues va a ser Derecho Romano, la disciplina de la realidad educativa del desarrollo humano que interesa abordar la investigación. Por eso nos concretamos al derecho romano, en este caso, o a temas de derecho que tengan que ver con el derecho romano, como el caso del doctor. En el caso de la doctora nos está diciendo acerca de la investigación de la corrupción en Roma. Pues corrupción ha habido desde el 753 hasta el 1453. Luego le implicaría una suma teológica para poder desarrollar un ensayo que realmente, al final no terminaría la investigación. Entonces, lo primero que defino es el tema de investigación. Y allí va a estar el título de investigación. ¿Qué es lo que pretendo investigar? Correcto, la corrupción. Entonces, muy seguramente el título del ensayo va a ser la corrupción en Roma, pero tengo que delimitarlo. ¿A qué? A un periodo de tiempo.
ese periodo de tiempo pues va a ser la corrupción de Roma en la República, o mejor, la corrupción de Roma en la época de Mario. ¿Para qué? Para poder concretarme en la investigación. Ya después, si a ustedes les gusta mucho el tema, pues lo van a seguir ahondando y van a ir abarcando más espacios, y de esa manera van a tener la oportunidad de pronto de tener todo el global, o sea, una crítica a los textos que tú me decías que ya tenías vistos. Entonces, ese es uno de los temas de investigación. Profe, digamos, uno puede hacer una analogía en cuanto a la corrupción que existió en Roma. Listo. Preguntas generales me las hacen bien. Como esto es para todos, tenemos acá que digamos el problema de investigación. ¿Qué es el problema de investigación? La pregunta o duda concreta que se pretende responder a través de la investigación. Acá, por ejemplo, tenemos cómo se desarrolla la autoestima de los niños en la casa, hogar, tal. Eso, digamos, en un ejemplo general. Para la clase de Derecho Romano tenemos dos ejemplos que hemos puesto. Uno, pues no se trata de organizar cuál es la corrupción en Roma, sino estudiar la corrupción desde el punto de vista de un espacio de tiempo. Entonces, la corrupción en la época de Augusto, o la corrupción la corrupción del Lépido, o al momento del triunvirato. Y la puedo relacionar, por supuesto, con temas de la actualidad, porque se trata de aprender en contexto. A mí nada me sirve aprender sobre la época de Augusto si yo no le tengo aplicación práctica. Entonces, veo esa aplicación práctica con la corrupción en la época del presidente X, para no dar nombre de presidente en esta ocasión. No, digamos, en la época del presidente tal, si uno considera que en esa época hubo corrupción. Doctor, no. Entonces, esas preguntas que me están haciendo en clase, que no están viendo nuestros compañeros en el aula net, tienen que ver con hacerlo en Roma y hacerlo con una referencia a la actualidad. Es lo más difícil de hacer, pero tiene que ser, ojo, concreta, tiene que ser reducirla, no puede ser armar una pregunta que sea demasiado extensa, que me impida a mí hacer la proyecto de investigación, y menos cuando yo solamente tengo 6 meses y tengo un poco de materias para ver. Pero sí tengo que concluir, responderla. Por eso, digamos, lo que voy a hacer primero es delimitar el problema. Entonces, van a encontrar ahí, esta ficha por supuesto va a estar anexa dentro de los documentos. Hay que delimitar el problema. ¿Cómo hago para delimitarlo? Analizo el estado de avance de la investigación del problema, reuniendo información, teoría e investigación previas. Delimito en cuanto al ámbito espaciotemporal, por eso es en la época de Augusto y no en la época romana, porque me queda muy amplio, de tal manera que el alcance de los objetivos, los sujetos y edades pues me queden reducidos, y enunciarlo mediante una pregunta clara y concreta. Entonces, ¿cómo fue la corrupción en la época de Augusto? ¿Y cuál es y en qué se parece a la corrupción en la época del presidente X? O en el caso del doctor, ¿cómo en qué se parece el tratado del río Elba, firmado para finalizar las guerras púnicas, con el tratado X que él tiene en este momento revisado? Entonces, lo que yo voy a organizar es el título del ensayo, la pregunta y los objetivos, y voy a armar una justificación, digamos, al comienzo. Esa es, digamos, la primera parte que voy a hacer. Aquí encuentran ustedes pues una ayuda de cómo debes hacerse la pregunta. Debe hacerse en forma abierta, clara y sencilla. Por ejemplo, en el ejemplo de la ficha es cómo se integrará un niño de síndrome de Down al aula regular, o qué tipo de relación habrá entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico. Y aún así podemos reducirlo. Una recomendación es no utilizar elementos valorativos. Es decir, ¿es mejor la corrupción en Roma o la corrupción en Colombia? ¿O es mejor el tratado del río Elba o el tratado actual? El verbo relacional debe ir en tiempo futuro, porque esta pregunta es la que se va a someter a la investigación. Y ahí ustedes tienen cómo organizar la justificación del problema de investigación, que es una descripción que ustedes hacen de por qué están investigando eso, qué es lo que van a lograr ustedes con ese trabajo, porque se trata de que ustedes obtengan algo. No solamente es para que el profesor lo lea o lo lea a sus compañeros. El objetivo puede ser, uno de los objetivos específicos puede ser para publicar, pero el objetivo realmente es que ustedes puedan conocer algo que les interese. El depositario en la investigación van a ser ustedes mismos en el caso nuestro. Errores al plantear un problema. Puede ser muy amplio, no estar delimitado, ser muy específico, ser intrascendente, no se puede medir en la práctica, ya está resuelto, no hay novedad.
Entonces, si es un tema que es de perogrullo, pues ¿para qué me pongo yo a investigar cuánto es 1 más 1? ¿Sí? Si todo el mundo sabe que es 2, no vale la pena. Investigar algo que yo no pueda conocer a partir de las clases. Entonces, por ejemplo, el tema de la corrupción no se va a ver de manera detallada en Román, pero sí es un tema que nos puede interesar. Al final, el ensayo se va a colocar en el foro de clase, ya vamos a ver en dónde. Y por supuesto está digamos, la primera parte. Entonces, ¿qué debe contener el ensayo? El ensayo no, el trabajo del primer corte. En el primer corte, bueno, gracias doctor, aquí tenemos digamos, lo que debe contener el proyecto mínimamente. Quiere decir que si sus profesores de fundamentos de investigación o de investigación les han enseñado pues más elementos, pues lo hacemos con esos elementos. Pero ¿qué es lo mínimo que yo requiero? La pregunta, eso es lo más difícil. Luego hacemos una justificación de la investigación, como decíamos, por qué se ha escogido el tema y lo útil que puede resultar ese tema. Después hacemos una hipótesis, la hipótesis que es la respuesta que yo creo que debe tener la pregunta de investigación. Entonces, fíjense ustedes lo necesario que sea concreta, porque si yo me pregunto qué es la corrupción en Roma, pues esa cuestión no se responde nunca. Pero en cambio, si yo describo, por ejemplo, ¿hubo corrupción en la edad de Augusto? ¿O hubo corrupción en la edad en el triunvirato formado entre Augusto, Marco Antonio y Lépido? Y obviamente digamos que inicialmente me han dicho, el profesor por ejemplo me dijo, sí, es que Lépido le compraron las tropas. Entonces yo voy a verificar si eso pasó. Entonces la primera hipótesis que tengo es que sí, que efectivamente hubo corrupción en esa época. Pero puede pasar que al momento de hacer la investigación me dé cuenta que lo que dijo el profesor o lo que dijo un libro que yo había leído previamente no sea cierto. Porque resulta que Lépido no se dejó corromper, sino el que se dejó corromper fue su ejército. ¿Sí? O de pronto descubro que es pura mentira. Algunos de ustedes ya en mis clases se han dado cuenta que revisando varios autores terminamos con diferentes versiones. Entonces uno puede terminar concluyendo y aportándole al mundo y decirle, mire, la verdad, tales autores y el profesor Alvarado dijo tal cosa, pero eso no es cierto. ¿Por qué? Porque me encontré en el mundo, digamos en la investigación, en el mundo académico, en la bibliografía que revisé, que hay más autores que defienden que no hubo corrupción en esa época de Roma. Y que lo que se trató simplemente fue de un acuerdo de carácter diplomático. ¿Sí? Para que ustedes me lo entiendan. Entonces la hipótesis yo la puedo cambiar al final. El objetivo general es igual a la pregunta, pero ya no la redacto en forma de pregunta, sino señalo qué es lo que se pretende con la investigación, a dónde puedo llegar. Entonces se redacta en verbo infinitivo, por ejemplo, examinar la etapa del triunvirato en Roma para determinar si allí hubo corrupción, o determinar si hubo corrupción en tal etapa. Ese es el objetivo general. Recuerden siempre, el título de la investigación, el objeto de investigación es, digamos, análogamente similar a la pregunta de investigación. Entonces simplemente es como se formule cada uno de ellos. Luego paso a armar objetivos específicos. Los objetivos específicos pues me van a anotar cuáles son, digamos, los encuentros académicos que quiero encontrar. Entonces hago un listín, casi coincide con los capítulos que uno ve con los capítulos que tiene uno que desarrollar, por ejemplo, en una tesis o en un libro. Entonces es muy importante saber qué voy a escribir. Entonces la corrupción en Roma, entonces lo primero que hago es examinar qué es corrupción, cómo considerar la corrupción en Roma. Entonces voy armando objetivos que me digan definir qué era corrupción en Roma, porque puede ser la definición diferente a la actual, a la posterior. Bien, ojo que aquí va un capítulo que aquí no está, pero de una vez lo vamos a incluir, que se llama el capítulo de actividades. Entonces las actividades no son iguales que los objetivos. Las actividades es lo que voy a hacer yo para hacer la investigación. Entonces voy a ir a la biblioteca, voy a comprarme un libro, voy a visitar Roma, ¿sí? Voy a visitar al profesor tal que tiene un libro sobre tal cosa. Entonces son las actividades fácticas que voy a hacer para lograr mi investigación, pero ojo, no son lo mismo que los objetivos específicos. Luego armo un cronograma donde escribo los tiempos en que voy a dedicar. Obviamente aquí están arregladas las tres primeras partes, digamos primero, segundo y tercer corte, casi el cronograma está arreglado, pero ustedes pueden arreglar un cronograma de actividades que van a ir desarrollando, porque es que no se pueden hacer las cosas a última hora porque entonces no funcionan. El presupuesto, y aquí estaban las actividades, yo prefiero pues sacarlas.
Entonces, el presupuesto, cuánto dinero, cuánto tiempo, qué actividades voy a necesitar. Entonces, hemos visto que en las actividades necesito un pasaje para ir a Roma. Ese puede ser